nos vamos a sumergir en un capítulo que a primera vista parece un simple encuentro, pero que en realidad funciona como una bisagra para toda la historia. Hablamos de Mosías 8. Exacto. Los documentos se centran en esta conversación entre Amón y el rey Limhi, pero el eco de lo que se dice ahí resuena mucho después. Nuestra misión hoy es entender cómo un diálogo que nace de la pura desesperación no solo enciende una esperanza, sino que, desentierra el misterio de toda una civilización perdida. Y eso que mencionas es fundamental, porque la escala de la narrativa, explota justo en este momento. Sí. Pasamos de una crisis muy local, un pueblo que está atrapado, subyugado, a darnos cuenta de que estamos al borde de descubrir el destino de una nación entera. Claro. Vamos a analizar cómo un hallazgo que parece casi arqueológico, unas planchas de oro, se convierte en el catalizador para la liberación de un pueblo. Pero no solo física, sino también espiritual. Bien, entonces situemos la escena. Amón y su pequeño grupo llegan a la tierra de Limhi y la reacción del rey no es una simple cortesía. Para nada. El texto lo describe casi febril, ¿no? Bombardeando a Amón con preguntas. No es solo un ¿quiénes son? No. Es ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué saben de Zarahemla? O sea, sigue existiendo nuestro hogar. Se puede sentir el peso de años, quizás décadas de completo aislamiento. Es que hay que entender que la situación de Limhi y su gente es asfixiante. Están, para todos los efectos, en una prisión al aire libre. Totalmente. Son vasallos de los lamanitas, pagan tributos altísimos y, peor aún, ya intentaron liberarse por la fuerza y fracasaron. Fracasaron estrepitosamente. Y eso es clave. No es su primer intento. Para nada. Los anabis que tenemos describen que cada intento de rebelión solo trajo más muertes y un yugo todavía más pesado. Han perdido por completo la fe en su propia fuerza. Por eso, cuando Limhi le pregunta a Amón si conoce una vía de escape, no es una pregunta estratégica. Es su último recurso. Es la última bala que le queda. Y la respuesta de Amón me parece fascinante, porque no es la que uno esperaría de un héroe que llega al rescate. No llega con un plan maestro. No, ni con promesas grandilocuentes. Su primer movimiento es escuchar. Se toma el tiempo para entender la profundidad del problema. Es casi una clase de liderazgo. Diagnosticar antes de recetar. Es una gran lección, sí, pero también es una maniobra de alto riesgo, ¿no crees? A ver, explícate. Pensemos en la presión que sentía Amón. Este pueblo lo ve como su única esperanza tangible en muchísimo tiempo. Si él espera demasiado para dar una respuesta, si parece que duda, esa pequeña esperanza podría convertirse en cinismo muy rápido. Claro. Su prudencia es admirable, pero también debió ser un momento increíblemente tenso. Se está jugando su credibilidad y el estado de ánimo de toda una nación en esa primera conversación. Es un punto muy interesante. No es solo prudencia. Es como un acto de equilibrio sobre una cuerda floja emocional. Exacto. Y es precisamente en el relato de Limhi, mientras él explica la magnitud de su desesperación, que la historia da un giro completamente inesperado. Para justificar por qué están tan abatidos, Limhi cuenta algo que le pasó a una expedición que envió. Correcto. En un intento anterior por encontrar Zarahemla, envió un grupo de sus mejores hombres. Pero, se perdieron. A sus hermanos encontraron algo sacado de una pesadilla. Una tierra en ruinas, silenciosa, cubierta de los restos de una guerra total. El texto dice, huesos de hombres y de bestias. Es una imagen postapocalíptica. Un momento. Entonces, Limhi manda a sus hombres a buscar una ciudad viva y lo que encuentran es una ciudad de muertos. Como lectora, mi primera pregunta es, ¿por qué no salieron huyendo aterrorizados? ¿Qué los hizo detenerse a explorar en medio de tanta desolación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No podemos subestimar el shock que debió ser. Estos hombres no son arqueólogos, son soldados. Exacto. Son exploradores en una misión de vida o muerte. Y en lugar de encontrar compatriotas, encuentran un cementerio a escala nacional. No es solo encontraron huesos, es tropezar con el eco silencioso de un apocalipsis. Pero algo los detuvo. ¿Qué fue? Entre toda esa devastación, encontraron artefactos, ruinas de edificios y, lo más importante de todo,
un registro. 24 planchas de oro llenas de grabados. Me imagino ese momento, el horror de la escena, y, en medio, este objeto de una belleza y un misterio increíbles. No es un trofeo, es un enigma que pesa en las manos. ¿Qué historia cuentan? Es una advertencia. El testamento de este pueblo fantasma. Y lo más frustrante de todo, no pueden leer ni una sola palabra. Exacto. Limhi ahora posee el equivalente a la piedra de Rosetta, pero sin ninguna clave para descifrarla. Tiene un libro cerrado con un candado. Y no tiene la llave. Tiene en sus manos la historia de la caída de una nación, un tesoro de conocimiento incalculable. Pero es inaccesible para él. Y es este misterio, esta frustración, lo que le presenta a Amon. Su esperanza es que quizás él, viniendo de una sociedad más avanzada, tenga la respuesta. Pero Amon tampoco puede leerlas. Y aquí es donde la conversación podría haber terminado en otra gran decepción para Limhi. Pudo haber sido otro callejón sin salida. Sin embargo, la reacción de Amon es lo que lo cambia todo. No dice, qué lástima o necesitamos un lingüista. Su respuesta es inmediata y apunta a una solución que Limhi ni siquiera había considerado. En lugar de mirar a los lados buscando un experto humano, Amon mira, digamos, hacia arriba. Afirma, con total seguridad, que su rey, Mosía, en Zarahemla, sí puede traducirlas. Y la razón que da es el eje de todo el capítulo. Es el punto de inflexión. No es porque Mosía sea un genio políglota. No. Es porque posee algo que el texto llama intérpretes. O sea que tenemos aquí como un choque de mundos, ¿no? Limhi está atrapado en un problema político, militar que intenta resolver con herramientas humanas. Espías, exploradores. Sí, con lo que tiene a la mano. Pero la verdadera llave, la que puede cambiarlo todo, no es un mapa ni un arma. Es un texto antiguo que nadie puede leer. Es como si la historia nos dijera que las soluciones más grandes a nuestros problemas más terrenales a veces se encuentran en los lugares más inesperados. Absolutamente. Y Amon, con esto, está redefiniendo el concepto de poder para Limhi. Le está explicando que su rey posee una especie de tecnología divina. Tecnología divina. Sí, estos intérpretes son el equivalente en esta cultura al Urim y Tumim. Un instrumento sagrado que a menudo se describe como dos piedras en un arco de plata que funciona como un conducto para la revelación de Dios. Con esta declaración, Amon está elevando a Mosía de ser simplemente un rey a ser un vidente. Y esa palabra, vidente, es mucho más que un simple título, ¿verdad? Amon se toma el tiempo para explicarle a Limhi qué significa. Sí, lo desglosa. Un vidente, dice, es más grande que un profeta. Es alguien que puede conocer cosas del pasado, del presente y el futuro. Es alguien a quien Dios le ha dado el poder de sacar a la luz cosas que, de otro modo, estarían perdidas en la oscuridad. Esto plantea una pregunta fascinante sobre la naturaleza del conocimiento en esta historia. Se refuerza la idea de que hay ciertos tipos de verdad, especialmente las que se refieren a los tratos de Dios con la humanidad, que son inaccesibles solo con la razón o la investigación. Necesitan revelación. Para Limhi, esta es una idea revolucionaria. Él, como rey, ejerce poder a través de decretos y de ejércitos, y ahora se entera de que existe un poder superior, uno que puede desvelar los secretos del tiempo. Y no es solo un poder. Amon lo describe como un don de Dios. Exacto. No es algo que se gana estudiando, ni se hereda por linaje real, aunque Mosía sea rey, es algo que se confiere por mérito espiritual y por un llamado divino. Amon está trazando una línea muy clara entre el poder terrenal y el poder celestial. Y lo califica como un don espiritual mayor. Esto implica que hay una jerarquía. Poder hablar en lenguas o profetizar, claro, es importante, pero la capacidad de ser un vidente, de traducir anales sagrados y revelar conocimiento perdido, se coloca en la cima. ¿Y por qué sería el don mayor? Pues porque no solo afecta a un individuo o a una congregación, puede alterar el curso de una nación entera, puede restaurar conocimiento perdido que define la identidad misma de un pueblo. Para Limhi, que lidera un pueblo que ha perdido su camino y su historia, esta debe ser una idea increíblemente poderosa. Me imagino a Limhi procesando todo esto. Lleva años buscando una solución militar, una solución geográfica a su problema.
Y de repente, Amón le presenta una solución teológica. Una solución que reside en el poder espiritual de un rey que ni siquiera conoce. Debe haber sido un cambio de paradigma total. Ya no se trata de cómo luchamos para salir, sino de cómo nos conectamos a este poder divino para que nos guíe. Y el efecto de esta conversación es palpable, es inmediato. El texto dice que Limhi y su pueblo se llenaron de un gozo sumamente grande. Pero la descripción que sigue es la que me parece más reveladora. ¿Cuál? Dice que su esperanza se vuelve sobria. No es una euforia descontrolada, no es un festejo prematuro, es un alivio profundo, razonado y sobre todo fundamentado. Optimismo sobrio, me encanta esa frase. Sugiere una esperanza que no es frágil, que no es solo emocional. Es una esperanza que se puede desglosar en puntos lógicos. ¿Cuáles serían esos puntos? A ver, pensémoslo. Primero, el más obvio. Ya no están solos. La llegada de Amón es la prueba física de que el universo no los ha olvidado. Es una respuesta a años de oraciones silenciosas. Sí, es una señal tangible. Segundo, reciben noticias concretas. Zarahemla existe. Está bien y está gobernada por un rey justo. No son un remanente perdido, tienen un hogar al que volver. Eso es un ancla psicológica potentísima. Y el tercer punto, el que lo cambia todo, es la revelación sobre Mosía. Su esperanza de liberación ya no depende únicamente de su propia fuerza, que ya demostró ser insuficiente. Ya saben que por ahí no va. Exacto. Ahora tienen una nueva variable en la ecuación, el poder de un vidente. Si Mosía puede descifrar el pasado con el poder de Dios, ¿qué le impide recibir una revelación sobre cómo asegurar su futuro? Exactamente. Su liberación física se ha vinculado de manera inextricable a la revelación divina. La solución a su problema terrenal, la esclavitud, se ha conectado a una solución celestial. Claro. La esperanza que sienten ahora está anclada en la creencia de que Dios está activamente involucrado de nuevo en sus vidas, a través de un profeta. El camino a la libertad ya no es un sendero sangriento que deben encontrar por sí mismos. Ahora, el camino pasa por Zarahemla. Y por el poder del vidente que vive allí. Su estrategia ha cambiado por completo. Así que este capítulo, que empieza como el informe de una misión de reconocimiento, se transforma en un tratado sobre la fe, la revelación y la esperanza. Sí, es mucho más profundo. Comienza con un pueblo atrapado en un ciclo de fracasos que ha agotado todas sus opciones humanas y termina con una nueva perspectiva, un plan viable, todo catalizado por el hallazgo de un registro antiguo y la promesa de que puede ser entendido. Se forja un puente, no solo entre el pueblo de Limhi y Zarahemla, sino un puente a través del tiempo, conectando a los nefitas con la misteriosa civilización jaredita, aunque ellos todavía no entiendan la magnitud de ese descubrimiento. Todavía no. Y sobre todo, se establece que la revelación no es un concepto abstracto o un lujo espiritual, es una herramienta indispensable, práctica, para superar los mayores desafíos de la vida, tanto los temporales como los espirituales. La historia de estas 24 planchas, por supuesto, apenas comienza. El contenido que Mosías eventualmente traducirá tendrá un impacto masivo. Servirá como una advertencia para generaciones futuras. Sin duda. Pero el capítulo nos deja en este momento de optimismo renovado, de posibilidades que se abren. Y ahí es donde el capítulo nos deja con una idea muy poderosa para reflexionar. La esperanza de todo un pueblo para su futuro se encendió en el momento en que descubrieron que podían comprender correctamente un pasado que estaba olvidado, que era ininteligible para ellos. Su liberación futura está ligada a la correcta interpretación de una historia antigua. Es una conexión muy potente. Y esto me lleva a pensar en una pregunta más amplia. ¿Cuántos de los muros que enfrentamos en nuestras propias vidas, personales o colectivas, persisten no porque sean insuperables, sino porque aún no hemos encontrado la clave correcta para interpretar las historias que nos llevaron hasta ellos?